Bueno, entonces, les decía, hay una consecuencia para cada conducta y según cómo sea la consecuencia, la conducta va a aumentar o va a extinguirse. Entonces a eso le llamábamos refuerzo o castigo. Bien, ahora presten atención a esto porque esto les puede generar un poquito de confusión, así que les pido que me presten atención. Miren, hay dos tipos de refuerzo. Se llama refuerzo positivo, refuerzo negativo. Atención, no vamos a confundir el refuerzo negativo con el castigo. El refuerzo siempre tiene que ver con que la conducta se refuerce, es decir, que tienda a repetirse en intensidad o en frecuencia. Entonces, el refuerzo positivo es cuando algo se agrega, es decir, un premio. Y el refuerzo negativo produce alivio de algo, se quita un malestar. Entonces, sea porque nos produce alegría o porque nos produce alivio, se está reforzando la conducta. Y esto es muy importante porque eso hace que muchas veces las conductas tiendan a repetirse por estas cuestiones. Como por ejemplo, imagínense que yo tengo fobia social y entonces a mí me invitan a una fiesta. Y yo no quiero ir a esa fiesta porque no sé qué decir, no sé de qué voy a hablar, no sé con quién me voy a relacionar, no conozco a nadie, tengo miedo de descomponerme, tengo miedo que se den cuenta que me pongo nerviosa. Entonces, en vez de eso, digo, ay, no sé, voy, no voy, estoy descompuesta y estoy pensando un montón. Y hay un momento en el que digo, bueno, no así, no voy. Y listo. Digo que no voy. Y cuando pienso en no ir, ya aparece un alivio. Cuando no voy, finalmente confirmo ese alivio y digo, zafé, todo eso. Eso es la conducta evitativa. En las fobias se repite la conducta evitativa porque la conducta evitativa se refuerza, es decir, produce alivio la evitación. Otro ejemplo donde hay refuerzos negativos tiene que ver, por ejemplo, en el caso del TOC. Por ejemplo, tengo la idea obsesiva que me está perturbando, siento que se va a aliviar con la compulsión, sea lavarme las manos, o ordenar, o chequear, o lo que fuera. Entonces, la conducta compulsiva alivia el malestar de la obsesión, ¿sí? Ese es otro caso de refuerzo negativo, es decir, se produce un alivio de el malestar que producía. Por lo tanto, más, y esto es parte del tratamiento, más la persona lleva a cabo la compulsión para aliviarse, más se repite la obsesión y se genera un círculo vicioso que empeora las cosas. Entonces, nosotros tenemos que explicarle esto a las personas que tienen TOC y decir, mira, vos tenés que aprender a aguantarte la conducta compulsiva, porque más lo haces, más necesidad de hacerlo tenés. Aumenta la necesidad todo el tiempo de o que te laves las manos, o que cheques, o que cuentes, o etcétera. Entonces, la conducta misma que te alivia hace que se refuerce la obsesión y aumente. Puede pasar en las adicciones, puede pasar en las conductas compulsivas como las compras compulsivas o el juego patológico, ¿sí? El alivio del malestar hace que la conducta se repita. Un ejemplo de refuerzo positivo es entonces cuando recibimos un premio. Por ejemplo, cuando hay un juego donde compito, gano. Cuando gano, cuando tengo un refuerzo, voy a intentar volver a competir, ¿sí? Cuando alguien me felicita por la pregunta que hice, eso es un refuerzo positivo. Me gané algo, me gané una felicitación. Cuando yo pataleo porque quiero que me compren el huevo Kinder o el chupetín y me lo compran finalmente, lejos de estar favoreciendo que el nene se calle, lo que estamos haciendo es que el nene vuelva a patalear, ¿no? Entonces, si yo pataleo porque me compran el huevo Kinder y me lo compran, obtuve un premio. Eso es un refuerzo positivo. ¿Lo vemos? También podría ser un refuerzo negativo porque el alivio se produce sobre la angustia, ¿no? En ese caso puede ser
una u otro. Pero lo que vemos es que el premio produce que la conducta aumente y la quita del malestar hace que la conducta aumente. ¿Entendimos hasta acá? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque nosotros en la Red Sanar trabajamos más con aspectos de la terapia cognitiva que con la terapia conductual, porque no hacemos exposiciones con las personas, no salimos a hacer exposiciones. Pero sí podemos explicarles estos mecanismos a las personas que vienen con fobias para que hagan autoexposiciones. Por ejemplo, una persona que tiene miedo de subirse al colectivo, le podemos tratar de explicar a nuestro modo que la evitación misma de lo que le da miedo, por ejemplo, subirse al transporte público, hace que cada vez vaya teniendo más pánico, más miedo, más fobia. Entonces lo que tiene que hacer es exponerse en pequeñas dosis y de a poquito. ¿Me explico? Bueno, eso es una de las cosas que podemos hacer. Y para otra de las cosas que a mí me parece súper útil es para aprender a manejar los grupos. A veces no nos damos cuenta que terminamos reforzando ciertas conductas. Por ejemplo, si hay una persona que interrumpe todo el tiempo, cada vez que interrumpe, yo le presto atención o me quedo discutiendo con esa persona, lo que hago es reforzar esa conducta. Entonces, más le respondo, más va a interrumpir. Si una persona me llama por teléfono fuera del horario del nodo y yo pedí por favor que las cosas las tratemos en el nodo y entonces no me llamen por teléfono porque no es mi función y esa persona no lo entiende y me llama y yo la atiendo, lo que estoy haciendo es reforzando la conducta. Entonces si yo no quiero que esa conducta continúe, tengo que no reforzarla, ¿sí? Algo que a mí me gustaría que ustedes presten atención es que hay un reforzador que es muy habitual de que nos genere confusiones, que es la atención. La atención tiende a ser un reforzador. Cuando las personas buscan atención, no necesariamente buscan atención positiva, sean los niños o sean los adultos, no necesariamente buscan atención positiva, es decir, que me den bola pero bien. A veces que me digan callate, que me digan no interrumpas, que me digan no molestes, que me digan mira, te pido por favor que no sigas haciendo esto. A veces, no siempre, pero a veces termina siendo un reforzador también. O sea que en algunos casos, por ejemplo, imagínense que tienen al nene tirado en la cama llorando, pataleando, los gritos, callate, porque si no vas a quedar castigado. Y llora más fuerte, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es que reforzamos la conducta. A veces el modo de ayudar a extinguir la conducta es no reforzarla. Por ejemplo, no digo nada. Entonces, si una persona está interrumpiendo todo el tiempo, lo mejor que puedo hacer es tratar en la medida de lo posible de ignorarla. Por supuesto que hay otras estrategias. Primero puedo decirle, mira, no interrumpas, mira, te pido por favor que... Pero si no lo entiende, si no puede pasar por la racionalidad, lo que tenemos que hacer en segunda instancia es intentar frenarlo desde nuestra propia conducta, ¿sí? O si hay una persona que siempre quiere ser protagonista en los grupos y esto va en detrimento del buen funcionamiento del grupo. Entonces, en ese caso, justamente podemos hablar con esa persona, pero si no, lo que podemos hacer es no reforzar esa conducta, es decir, no darle lo que está buscando. Al principio va a ser difícil porque el no refuerzo va a generar que la persona aumente la intensidad y la conducta, la intensidad o la frecuencia de la conducta, pero después va a dejar de molestar. Esto es, a mi criterio, bastante útil para administrar las conductas de las personas en un grupo donde no siempre podemos apelar a la racionalidad o al diálogo, ¿sí? Siempre, obviamente, puede ser con buenos modos, pero son maneras de estimular determinadas conductas y desactivar otras. Por otra parte, yo les hablé de refuerzo, ¿no? El castigo es justamente cuando la consecuencia es desagradable, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces los docentes dicen, bueno, ¿de qué te reís? Porque si no, así nos reímos todos. Y si esa persona no recibe atención, más bien se siente avergonzado, no lo va a volver a hacer. Si yo digo, esa pregunta es desubicada, lo que estoy haciendo es castigando la conducta, porque la persona se va a sentir avergonzada.
Si yo tengo un novio que me trae flores y yo siento que él lo hace por cada vez que tiene culpa y le digo, mira, estas flores yo sé que son porque te la mandaste, así que no me vengas con esos regalitos de culpa, ¿eh? Ahí estoy castigando la conducta. Y si yo quiero que me vaya a traer, me siga trayendo flores, no tengo que hacer esas cosas en ese momento. Porque después, si no le voy a andar diciendo, ya hace rato que no me trae flores, antes me traía flores. Si no me importa que me siga trayendo flores, yo puedo hacer eso, pero si no, me tengo que ser consciente que estoy castigando la conducta, ¿no? Si cada vez que un chico en la familia opina y le dice, vos callate porque sos chico, lo que estoy haciendo es desactivando la conducta de que opine, la estoy castigando, le estoy generando un malestar. Entonces, esto funciona también en los animales, ¿no? Esto de castigar o premiar a los perros por las conductas que queremos que tengan o no queremos que tengan, es proveniente de este concepto, del condicionamiento operante, que tiene que ver, como les digo, con la consecuencia de la conducta. Bueno, espero haberles ayudado. Esta clase a veces trae mucha confusión, requiere de pensar mucho algunos ejemplos, porque si no se confunde, ¿sí? Pero en principio lo que quiero que ustedes entiendan es que las conductas aumentan en intensidad o frecuencia o disminuyen en intensidad y frecuencia por las consecuencias que se obtienen. Bueno, esto, la utilidad clínica que tiene es, como les digo, para modificar conductas disfuncionales que no responde bien a la modificación del pensamiento, como por ejemplo las fobias, las conductas compulsivas como el TOC, o les decía el cubo patológico, la tricotilomanía, la onicofagia, que es esto de comerse las uñas, los estallidos de ira. En este tipo de cuestiones, más bien lo que apelamos es a estrategias conductuales. También para estimular la motivación hay estrategias conductuales. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para que ustedes tengan una idea global. Ustedes no van a diseñar tratamientos en la red Sanar. Es simplemente para que ustedes lo entiendan, para que o lo puedan aplicar en el contexto del nodo o puedan facilitar que las personas intenten aplicar algunos de estos conocimientos para su vida personal. ¿Me explico? Bueno, espero que les haya servido y ya después nos vamos a dedicar a la segunda parte, o sea, el segundo componente de la terapia cognitivo-conductual, que son los aspectos de la terapia cognitiva. Bueno, espero que procesen esto y nos vemos en el próximo video.